De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una enfermedad crónica con probabilidad de recaídas derivada de interacciones complejas entre la genética, neurobiología, conductas alimentarias, acceso a una alimentación saludable, las fuerzas del mercado y el entorno más amplio. La prevención no se reduce a hacer dietas estrictas de forma aislada, sino a construir un estilo de vida sostenible que regule el metabolismo y el equilibrio hormonal a largo plazo. Una alimentación con frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales. Comer despacio y de manera consciente. Esto ayuda a que el cerebro reconozca oportunamente cuando el cuerpo está satisfecho. En el ámbito metabólico y hormonal, el ejercicio es una de las herramientas más potentes para regular el organismo, pues se puede regular la respuesta del sistema inmune, cardiovascular, respiratorio y endocrino, por mencionar algunos. En aquellas personas que cuentan con antecedentes familiares o una fuerte predisposición genética a la obesidad, la consulta médica periódica se convierte en un paso indispensable dentro de la prevención. Acudir a un profesional de la salud permite evaluar el perfil metabólico individual, monitorear la respuesta hormonal y descartar alteraciones tempranas para mejorar su calidad de vida. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos conversando con la doctora Astrid García, quien es médico internista, y estamos hablando sobre la obesidad. Nos daba un gran recorrido sobre esos factores o esos parámetros que se tomaban en cuenta en el pasado para determinar la obesidad, e incluso nos hablaba de que es un mito de que un paciente obeso que está sano en el presente no vaya a ser un paciente enfermo en el futuro. Así es. Totalmente. Y también vemos personas que, a pesar de que estructuralmente son delgadas, tienen una circunferencia abdominal bastante prominente, ¿no? Lo vemos también muchísimo en mayoría de caballeros, por ejemplo. Entonces podemos tener una persona delgada, pero con un abdomen bastante grande. Así es, fíjate. ¿Es obeso esta persona? Claro, porque vuelvo y repito, en la consulta médica no solo evaluamos el índice de masa corporal, Sí. que es por el peso y la talla, también debemos hacer la medición de la circunferencia abdominal, que en los hombres debe estar menor a 112 y en las mujeres menor de 88. Quiere decir que todo aquel que sobrepase, por supuesto, está en riesgo. Volvemos a lo mismo, igual que el índice cintura-cadera. Ese índice cintura-cadera también te da un riesgo si está por encima de 0.5. Entonces, mira, es aquel paciente que tú lo ves delgado y que tiene obesidad central, vamos a decirlo de esa manera, bien, además de acumularme la grasa en lo que es el tejido celular subcutáneo, ahí tenemos grasa visceral, que es esa grasa que se nos pega a nivel de los órganos, bien, y está distribuido de esa manera. Para eso es que estamos estudiando todo lo que es la adiposopatía, bien, entonces ahí vienen estos estudios de medición por ecografía, por resonancia magnética, bien, cuánto es ese grosor de adiposopatía que tú tienes o de grasa visceral para tú poder hablar de riesgo cardiometabólico o, por supuesto, simplemente de obesidad. Vemos entonces cómo todo lo que se va a calcular en el cuerpo es determinante. Además, ver principios, porque una persona también delgada, que aunque no tenga una circunferencia abdominal prominente, podría tener problemas metabólicos asociados, como lo estábamos hablando, los estudios al principio que se deben de pedir para ver si hay algún tipo de resistencia a insulina y predisposición a la diabetes, e incluso esos pacientes que tienen lipidemia, que aunque sean muy delgados, pueden tener alteraciones en el colesterol y en los triglicéridos que pueden afectar directamente y que, bueno, empiezan también a tener algunas manifestaciones, Totalmente. como sentirse decaídos, un poco más mareados, sin energía. Es como que si te bajaran totalmente la energía. Así Quedaste sin combustible. Así es, mira, son pacientes que tú los puedes ver y llegan con el colesterol elevado, con las fracciones malas elevadas, bien, y te puede decir, vengo porque tengo dolor de cabeza, vengo porque tengo mareos, bien, porque estoy cansado. Cuando solicitas los exámenes, te encuentras con un paciente que tiene glicemia alterada en ayunas, glicemia elevadas posterior a las comidas, que tienen dislipidemia, que tienen triglicéridos elevados que aumenta el riesgo cardiovascular. Por eso es que no es solamente tratar la obesidad como un factor solo para bajar de peso. Y bueno, como tú mismo me lo estás comentando, no es solamente aquel obeso por completo, sino aquel paciente que tiene un aumento de su perímetro abdominal. Muchos de esos pacientes llegan a la consulta con dislipidemia, muchísimos. Sí, incluso hay personas que tienen grasas localizadas en puntos específicos, como es el aumento de brazos, circunferencia baja, que nos pasa también mucho a las mujeres, las caderas, las piernas. Entonces,
podemos vernos, entre comillas, como un peso estable, pero tener también esas grasas viscerales allí que no Localizadas. están contribuyendo, más allá de que nos veamos más bonitas, menos bonitas, por eso digo, esto es algo más allá de lo estético. Así es, fíjate, por eso es que ahí encaja el término de la adiposopatía, porque no es solamente ese tejido graso, porque el tejido graso cuando está sano, bien, él está proporcionado por sangre, bien, es un tejido que está sano, bien, y que te ayuda a liberar ciertas hormonas, bien, que son saludables, pero al momento de ese tejido graso hacerse hipertrófico o comenzar a aumentarse de volumen, comienza lo que es llamada la hipoxia. Ya no es un tejido con sangre idónea, ¿bien? Y ahí vienen factores como la fibrosis, la inflamación, que en realidad son aquellos componentes que nos producen la resistencia a insulina. Vamos a ponerte el ejemplo. Entonces, no es solamente la obesidad como tal, sino ver ese tejido graso que está hipóxico, que está dañado, que no está haciendo su función adecuada, porque siempre vamos a necesitar grasa, por supuesto, para energía. Claro. ¿Bien? Pero, por ejemplo, estas zonas siempre son un poco más complicadas como disminuirlas allí. Totalmente. Una vez que como que se adhieren, ¿no? Totalmente, y es por esa misma razón. Al momento de caer en ese tejido inflamatorio, en ese tejido fibrótico, por supuesto que es muchísimo más difícil tratar de mejorar ese tejido o esa grasa localizada, pero Perfecto. eso no va solo. Luis nos dice si existe un peso ideal para determinar la estatura, o sea, determinada por la estatura. Determinada por la estatura, mira, fíjate, normalmente lo importante es que nosotros debemos tener una talla, un peso, bien, que cuando nosotros saquemos el índice de masa corporal nos dé por debajo de 30 o por debajo de 27 para no caer ni en sobrepeso ni en obesidad, independientemente de tu talla o independientemente de tu peso, porque es bastante variable. ¿Bien? Claro, antes hacíamos como que esa regla matemática en donde se restaba estatura con el peso, entonces se buscaba índice. Pero ahora, bueno, va más allá tomando en cuenta que puedes tener una persona delgada, pero con grasas localizadas en zonas muy específicas. Totalmente, entonces tiene un peso óptimo, pero tiene grasa localizada, ¿ves? Entonces, por eso es que a veces tienen un índice de masa corporal normal y cuando haces la medición de la cintura está por encima de 110. Vamos a irnos a la pausa, también nos están preguntando por los medicamentos que ayudan a disminuir el peso. Ok. ¿Qué tan saludables son? Y además existe algún tipo de afectación directa con respecto a eso, ¿no? Y también las tendencias que se han visto ahora no solamente de obesidad, sino de extrema delgadez. Vamos a la pausa, la doctora Astrid García nos sigue acompañando, médico internista, así que no se parte de la programación.